negocio. No sé si ustedes conocen alguno. ¿Conocen el tema de las Not Mayo, Not Co, creo que? Sí, ¿Conocen ese profesor. tipo de mayonesas o de productos? Sí, un emprendimiento de Lusach. ¿Es un emprendimiento de los sacos? ¿En serio? Comenta, Sí, salió del del tecnológico. comenta un poco más. ¿Lo sabes más? Dale, Christopher, si sabes un poco más. A ver, de lo que me acuerdo, creo que partieron con un profesor o profesora en tecnología en alimentos. Bueno, creo que allá es ingeniería en alimentos, pero están en la facultad tecnológica. Y de a poco participaron en un fondo en donde fueron a Estados Unidos, consiguieron inversionistas y de ahí de a poco empezaron como a montar la compañía. Sí, Y por lo que he visto en fotos, la empresa es súper bonita. sí, No es como una empresa totalmente de concreto en una avenida, sino de que tiene una esencia como más natural. sí. O sea, entonces, hoy día, por eso digo, en la industria alimentaria, si ustedes quieren hacer carrera ahí, hay mucho espacio que hacer, ya sea dentro de la industria, trabajando para la industria, digamos, o ideando negocios. O sea, no es fácil el camino, pero hay espacio, hay mucho espacio ahí. Y si ustedes dan una vuelta más en el supermercado, los tipos de alimentos que hay y la tendencia a lo saludable es tremendo. Entonces, y eso va a ir creciendo. Y hoy con la pandemia todavía es más latente o ha impulsado más eso. O sea, la industria alimentaria hoy día, algunas empresas han aumentado su producción por efecto de la pandemia. O sea, increíble. No ha parado. Y esa es la gracia también. La industria alimentaria, o nosotros requerimos alimentar. Nosotros no hacemos fotosíntesis aún para tener la energía que necesitamos para vivir. Necesitamos alimentos. Por lo tanto, eso no va a cambiar. Entonces, la forma de producir alimentos también ha cambiado enormemente. Antes se basaba, mucho antes se basaba solamente en actividad agrícola. Hoy día es necesaria la actividad agrícola, sí, pero de ahí la cadena, desde la producción primaria hasta que nosotros nos abastecemos así, hay muchos pasos detrás. ¿Quién dirige hoy día la cadena alimentaria? Si nosotros pensamos qué características tiene el consumidor de hoy, qué esperan los consumidores de su alimento y quién es el cocinero, ¿quién quiere responder qué características tiene el consumidor de hoy? Ustedes como consumidores, ¿qué quieren? ¿Cómo podemos caracterizar al consumidor de hoy? Ellen, ¿quién se atreve? O sea, yo por lo menos de lo que he visto, se está fijando más en cuidarse, no está eligiendo cualquier tipo de alimento. Ok, perfecto. Prioriza el cuidarse, el autocuidado. Edson, ¿tú qué crees? ¿Y eso me escucha? Sí, sí. Em, Relacionado también lo que hemos conversado en otras clases, el factor calidad ha quedado un poco más de lado y se valora bastante también la competitividad y lo cercana que pueda hacerse una firma o una empresa al mismo consumidor. Perfecto. Competitividad, cercanía. Ujú. Perfecto. Ok. Cuando ustedes compran un alimento, ¿qué esperan? Aparte que sea bueno, bonito y barato. O sea, yo creo que está relacionado con este que dice Christopher, que tienen que es cuidarse. Pero básicamente cuando uno hoy día con la mayor sensibilidad respecto a alimentos que tenemos y con toda la información que hemos tenido respecto a que también el COVID puede venir en los empaques, no sé si han escuchado eso, generalmente nosotros hoy día estamos esperando que el alimento, siempre ha sido así, pero lo implícito es que un alimento no te haga daño. Uno no espera que, o tú no especificas que cuando compras un alimento, cuando vas a comprar una empanada, por ejemplo, no le dices, quiero que me des con 5 listerias, no más que eso. O sea, tú no especificas o que me des con 5 cabellos, no más que eso. Tú no especificas eso, que sea, o sea, aparte de que te cuide o que sea nutritivo y todo eso, tú esperas de que estos alimentos sean
sean, entre comillas, higiénicos, y si vamos más allá, que sean inocuos, cuando hablamos de inocuidad alimentaria. Hoy día, con la gama de alimentos y con la gama de ofertas que tenemos, y las ofertas varían en función del consumidor. Por lo tanto, si uno pregunta quién es el cocinero, estamos hablando de que el cocinero hoy día es el consumidor. El consumidor condiciona cómo quiere el alimento. O sea, por eso la cantidad de aplicaciones que hay uno para elegir y la cantidad de alimentos que hay disponibles es enorme. Miren, esta lo saqué de una encuesta que se hizo el 2015. No se ha hecho otra, yo busqué, no ha habido otra, pero esto se hizo el 2015 esta encuesta por Deloitte, que es una consultora enorme en el mundo. Y ellos buscaron los motivadores de compra en la cadena alimentaria. Es decir, ¿qué compra o cuáles son los motivadores de compra de un consumidor respecto a los alimentos? En el lado gris, este lado es precio, es sabor y es conveniencia. Esos son los tradicionales, son los motivadores tradicionales. Por este lado, el lado azul, está salud y bienestar, está inocuidad, impacto social y experiencia. Pero obviamente transversalmente siempre es transparencia. Entonces, un poco lo que posiblemente el cuidarme, lo que decía Christopher, posiblemente esté relacionado a esto. Es decir, hoy día, esto es lo que encontraron en esta encuesta, no me acuerdo cuántas personas fueron ahí, que se encuestaron, pero al final aparecen 4 motivadores emergentes, motivadores que motivan, valga la redundancia, a los consumidores por elegir un alimento. Por lo tanto, si ustedes hacen un negocio en la cadena alimentaria, tendría que ir por este lado. Experiencia considerando estas variables. Posiblemente sigan, o sea, esta no va a cambiar porque estos son los tradicionales. Es decir, todavía buscamos precio, sabor, conveniencia, pero aparecen otras más. ¿Sí? Ya. Ok. ¿Qué valora el consumidor? También de esta encuesta que les estoy mencionando, miren qué valora. El 69% de las preguntas o de las respuestas dijo que se valora el compromiso con la inocuidad o con el alimento que sea seguro. Lo otro es también con el buen tratamiento a los trabajadores. Esto es importante. Otro, que prefieran cuando compran materias primas a productos locales. Otro, obviamente, mirando los valores globales de misión y visión. Y valores, perdón. Un 39% dijo responsabilidad ambiental, un 32% dijo su rol en la comunidad. Entonces, miren, de esto se saca, es decir, cuando uno habla de qué ámbito, qué elementos prefiere o está valorando de cualquier empresa en la industria alimentaria, el consumidor, aparecen, además obviamente del tema de que la empresa sea comprometida con entregarme un producto higiénico, sano, o que no me haga daño, pues hay otras cosas, miren, que tienen que ver con ámbitos sociales y ambientales. ¿Sí? Por eso es importante hoy día que no solamente ustedes posiblemente van a llegar a la industria alimentaria, a la cadena alimentaria a trabajar, pues los enfoques de gestión siguen siendo los mismos. Lo que te va a cambiar es a dónde te vas a enfocar en función del impacto que tenga el producto que fabricas. Obviamente el impacto de un alimento es distinto del impacto en la minería. O sea, el impacto, si yo les preguntara, ¿qué industria impacta más? ¿La minería o la industria alimentaria? ¿Cuál impacta más? Y póngale cualquier variable. Profesor, ¿a quién impacta más? Eso se puede como identificar en diferentes focos. Dale. ¿Impacta a uno en general o...? Dale, desarrollalo. Dale, Javier. O sea, es que siento que puede impactar igual de fuerte dependiendo con qué lo estemos comparando, porque a lo mejor la industria alimentaria puede afectar, por ejemplo, a la salud de los humanos, y la minería puede afectar tal vez al planeta. Bueno, a su vez el planeta también le afecta a los humanos, pero va a depender con qué lo comparemos. Tenemos que buscar una comparación en común. No sé si se entiende la idea. No, sí te entiendo. Dale. Ya, al humano. Pongo minería,
cadena alimentaria o industria alimentaria. ¿Cuánto le pones tú de impacto? De 1 a 10, pongámosles. Donde 10 es el mayor impacto, el más alto impacto. ¿La minería o la industria alimentaria? Cualquiera de las dos, ponle. La minería, yo le pondría un 10. ¿La cadena alimentaria? Esa también le pondría un 10. ¿Al planeta? ¿La minería? Espérenme, es que recién le entendí un poquito la tabla. La minería, ¿cómo afecta al ser humano? Ya, ese bajémoslo un poquitito. Ese ¿Cuánto? pongámoslo en 8, 8, 7. Ok. Y 10 lo Ahí dejas sí. allá. ¿Al planeta? No la había entendido la tabla. No, tranquilo. La minería, ¿cómo afecta al planeta? Un 10. ¿Y la cadena alimentaria? En la cadena alimentaria, es que un 10 también, porque va a contaminar la tierra y nosotros plantamos la tierra, entonces siento que está como muy entrelazado todo. Sí. No sé si estoy muy errado. ¿Qué opina Felipe? A ver. Hola, profe. ¿Me Hola. escucha? Sí, sí, claro. Fuerte y Ah, claro. ya. Escucha, yo igual concuerdo harto con mi compañero Javier, porque en el caso del impacto hacia la tierra, la minería, claro, destruye gran parte para poder obtener el mineral que se necesita, y en la industria alimentaria también plantamos en los cerros, también deforestamos bosques para poder generar más industrias ganaderas, etcétera. Entonces, el impacto yo creo que de 1 a 10 de esos dos factores sería 10. Y en el caso de la minería, impacta al ser humano, yo creo que la beneficia. Le pondría un 6. Y en lo de la industria alimentaria, pucha, igual es como es bastante beneficioso porque gracias a eso nosotros podemos alimentarnos y todo el tema. Correcto. Entonces, yo creo que también andaría por ahí como por el 6 o el 5. Perfecto. Perfecto. Profe, que me acabo de dar cuenta que el impacto también puede ser bueno o malo. Yo lo estaba como catalogando solo por lo Puede ser malo. positivo o negativo. Claro. En realidad, toda actividad humana, si lo vemos, tiene un impacto positivo y el propósito principal es un impacto positivo. Siempre es así. No sé si estén de acuerdo conmigo. Obviamente hay efectos negativos. Cuando tú gestionas, en muchos ámbitos de gestión va a ir a mitigar lo negativo. Esa es la diferencia. Pero mira, ponerle número más, ponerle número menos, y mirarle si es positivo o negativo. Cuando uno empieza a mirar la cadena alimentaria, la cantidad de actividad que hay en la cadena alimentaria, desde producción primaria, el procesamiento, la distribución y todo lo que necesito para procesar, es altísimo. O sea, la cantidad de actividades y la cantidad de mano de obra que requiere es altísima respecto a la minería. O sea, si ustedes lo miran, ¿cuántas personas están empleadas o dependemos o dependen de la cadena alimentaria versus la cantidad de personas que dependen de la minería? Es muchísimo, muchísimo más alto. Lo que pasa es que la industria minera es muy bulliciosa, digo yo. ¿Por qué? Porque obviamente genera altos volúmenes de producción, mucha maquinaria, eh, es la principal economía de Chile también, entonces también genera mucha bulla. Vas a la cordillera y ya haces, si es que no es minería subterránea, haces un tajo abierto en el cerro, obviamente se ve y se ve impactado, obviamente, el entorno natural. Entonces, desde ese punto de vista es bulliciosa, pero los impactos, yo siempre digo, yo creo que los impactos mayores lo tiene la cadena alimentaria, porque es una actividad muy larga, desde la producción primaria. Imagínate en los cultivos, que agregas pesticidas, insecticidas, fertilizantes, le estás metiendo a la tierra ciertas cosas que posiblemente la tierra, pues, gracias a Dios, soporta todavía. Vas a la industria alimentaria, por ejemplo, le metes cloro cuando haces desinfecciones, le metes amonio cuaternario para desinfectar. Y el amonio cuaternario se queda en el ambiente, ojo, o sea, el amonio cuaternario, porque yo la otra vez les decía, el amonio cuaternario, nosotros usamos en la industria alimentaria, el amonio cuaternario viene del amoníaco. Lo que pasa es que cuando se formula el amonio cuaternario por reacciones químicas, los hidrógenos se reemplazan por cadenas de carbonos.
¿sí? Larguísimas cadenas de carbono. Y esto no se destruye a simple vista. O sea, no se destruye así de sencillo. Nosotros hoy día, contexto de pandemia, estamos aplicando más amonio cuaternario. Creemos que no es, que es sano eso. O sea, no nos va a hacer efecto de un día para otro. Lo que pasa es que son acumulativos. Entonces le metemos cloro, le metemos sodio, le metemos... ¿Y eso a dónde va? Al final termina en el planeta de nuevo. O sea, nosotros concentramos cosas, lo diseminamos cosas de nuevo y termina impactando al entorno. Y no medimos muchas veces eso, ¿ya? Entonces, por eso aquí aparece un poco la preocupación respecto a quienes producen alimentos. Este es foco alimentos, ¿ah? Así que si les toca a ustedes trabajar en la cadena alimentaria, hay mucho que hacer, mucho más cosas que hacer que en minería. Incluso hay mucho más diversión ahí que en minería. Ahí en realidad uno todos los días son cosas distintas. Miren, y otra cosa también que esta encuesta preguntó respecto a qué entiende el consumidor respecto a inocuidad. ¿Ya? Por un lado, obviamente el 62% de las respuestas decía que se libre de daños, de elementos que le hagan daño. O sea, que el alimento no tenga alimentos que me hagan daño, que esa es la definición pura de inocuidad. Pero también cuando se le pregunta qué entiende por eso, las personas dicen que también tenga un etiquetado correcto. Claro, clara información de ingredientes y la fuente de estos, ¿sí? Que los ingredientes pequeños no sean artificiales y tenga un contenido nutricional. Nosotros en la industria alimentaria, generalmente esto, nosotros los que entendemos, se supone los que entendemos temas de inocuidad, esto no es inocuidad. Pero el consumidor, como dicen los políticos de a pie, también dice que esto es inocuidad. Entonces hay que hacerles caso. Si bien es cierto, no, como definición pura, no es inocuidad, pero al final esto de aquí impacta en el consumidor. Y del punto de vista de definición de inocuidad, cuando hablamos de inocuidad tiene que ver con que el alimento es la garantía de que el alimento cuando tú lo consumes no te haga daño. ¿Sí? Que te beneficie si quieres verlo así. Y esto obviamente está relacionado a esa definición. Y aparece esto, ¿eh? Ojo, eso es importante, por eso digo, hay veces cosas nosotros a nivel de gestión creemos una cosa, pero el consumidor está mirando otra cosa. Y hoy día, toda empresa, siempre ha sido así en realidad, toda empresa, toda organización se crea no para sí misma, sino que se crea para otras personas, para beneficio de otras. Por lo tanto, hoy día los consumidores están más empoderados y la gran ventaja de hoy día del acceso a la información es que hay una democratización de la información. Ustedes quieren saber algo, escriben algo en el buscador y tienen la información. Y posiblemente tengas la misma información que tu compañero de al lado. El cómo usas esa información, ahí está la diferencia. ¿Ya? Entonces hay muchos medios, hay mucha información, etc. Pero ahí aparece varias cositas. ¿Ah? Aquí miren, ¿ah? En este eje aquí está la demanda y aquí están los motivadores de compra. Los tradicionales, que son estos, voy a regresar, que son estos, los de acá, los de gris, el precio, el sabor, la conveniencia, y estos son los emergentes, los que están en azul. Entonces, motivadores de compra tradicionales y los emergentes. Si tú tienes un negocio donde das valor a través de los motivadores de compra emergentes y además es de alta demanda, es un negocio tremendo. Y hay varias empresas. Por ejemplo, mira, ¿por qué es que se apetecen los arándanos? ¿Comen arándanos o no? Espero que sí. Se supone que tiene antioxidantes, dicen. ¿Por qué? Porque está dándote un beneficio, bienestar, salud. O sea, está dentro tiene uno de los elementos de los motivadores emergentes. Y además tiene una alta demanda. Es decir, los que están en arándanos antes decían que era mejor negocio, pero yo creo que sigue siendo un buen negocio. Por eso los que están aquí en la nueva normal, se le llama. ¿Sí? Pero hay para todos en realidad. O sea, los superalimentos hoy día tienen esta característica y además están siendo de alta demanda. Por eso, si ustedes van a hacer algo en la cadena alimentaria, hagan aquí en este nivel. ¿Ya? Les va a ir bien. Ya. Entonces, temas a resolver todavía en la industria alimentaria, regulaciones, cada vez más los países están regulando un poco más.
Hay fraude alimentario. ¿Han escuchado casos de fraude alimentario, no? Los alimentos son objeto de fraude. A ti te venden, por ejemplo, no sé, voy a citar algo, café que dice de una región y no es de esa región. Aceite de oliva, por ejemplo, que puede estar mezclada, ¿sí? Con otro aceite o aceite de menor calidad, oliva pero de menor calidad, ¿ya? Te cambian, te diluyen y de hecho yo estuve desde los 8 hasta los 12 años en el fraude alimentario. Ayudaba a mi abuela a vender leche para subsistencia. No era para hacernos millonarios, era para subsistir. Y diluíamos la leche. Esa es mi experiencia de fraude alimentario. De 8, yo no sabía, o sea, yo ganaba mi propina nada más en esa época. Hay un tema hoy día que está emergente, que es el tema de trabajar por una cultura, de hacer cosas conscientes dentro de la industria alimentaria. La inocuidad sigue siendo un tema hoy día. Y yo les dije hace un momento que la inocuidad tiene que ver con la garantía de que un alimento no te cause daño. Obviamente la calidad del alimento es importante. Controlar toda la cadena alimentaria, que es compleja, y la confianza del consumidor, tú lo vas a ganar si les das las consideraciones anteriores. La confianza del consumidor es, a lo menos en industria alimentaria, se puede perder muy rápido. La confianza en una industria minera, por ejemplo, pues no lo ves. El consumidor, pues no puede ser la población y todo por un impacto, pero la confianza en la industria alimentaria es de consumidor a consumidor, que eso es distinto. Miren aquí, no sé si escucharon de este caso. Aquí hay dos casos. Este es el primer caso, el de aquí arriba, tiene que ver con la empresa se llamaba la Corporación del Maní de América. Ustedes lo buscan, está en internet. El caso fue bastante, o lo resumo, entre el 2008 y el 2009, la empresa, la Corporación del Maní de América, vendió mantequilla de maní con salmonela. Estaba contaminada con salmonela tifi. ¿Sí? ¿Ya? Murieron varias personas, muchas personas enfermas. El problema fue que el directorio mandató tener mayor producción, mayor productividad, porque se quería más margen, altos márgenes. Y la gerencia, este señor era el gerente y parte también del directorio, era parte del dueño y era gerente, tomaron la decisión de aumentar producción, obviamente, y se dieron cuenta que el maní venía con salmonela, y eso era siempre así. El área de calidad rechazaba. Salmonela con un nivel alto fuera, maní con salmonela, los límites que ellos establecían, entra. Lo que ellos hicieron es flexibilizar esta barrera de ingreso. Ingresó más maní, por lo tanto también ingresó más patógeno. Tuvieron recontaminaciones, ellos pensando que el horno, porque se han tostado, le va a hacer frente, y de hecho le hace frente, pero no se dieron cuenta de la recontaminación, que estaba ya cuando el producto estaba prácticamente cerrándose o envasándose. Los condenaron porque ellos sabían que tenían el problema, pero como querían vender, sacaban al mercado. 28 años de cárcel a este señor, el de producción 20 años y el de calidad 5 años. Esta niña. Entonces, esto es en Estados Unidos. Marcó un precedente respecto a que se puede acusar a una empresa que produce alimentos y por negligencia termina afectando a un consumidor porque hubieron muertes. Se puede acusar también de, entre comillas, se puede ir por lo penal, en otras palabras. O sea, el juicio va por lo penal. ¿Sí? Entonces fue un caso muy sonado y que condicionó también cómo controlar la cadena alimentaria. ¿Ya? Esta fue hace poco, en el 2018, Lactalis, gran empresa francesa enorme. De nuevo, salmonela, pero en la leche esta vez. Y tuvieron que hacer retiro de producto del mercado de 83 países. ¿Cuánta plata es eso? Mucha plata, mucho dinero. Retirar producto y destruirlo. ¿Ya? Aquí están las fuentes para que si quieren
si quieren corroborar ahí. ¿Ya? Fraude alimentario. Un caso del 2013 que también condicionó la cadena alimentaria, donde se detectó que 37% de los análisis que se hicieron, de las hamburguesas que se hicieron, dio positivo en cuanto a carne de caballo. Es decir, la hamburguesa se etiquetaba como carne de vacuno, pero tenía carne de caballo en una proporción que no se determinó muy bien en qué proporción era, pero tenía. El problema no es que la carne de caballo sea no inocua. El problema es el rotulado. El rotulado se decía carne de vacuno, pero tenía carne de caballo que era más barata. El que quiere hacer fraude alimentario quiere ganar dinero o quiere ahorrarse costos. Lo que hacía mi abuela era ganar dinero, en cierta forma, para subsistir. Y yo le ayudaba ahí. Entonces, ese es el motivador. El que quiere hacer fraude alimentario, aparte de, obviamente, querer ganar dinero, es que ve la oportunidad y no quiere hacer daño. Porque si hace daño a alguien, pues se termina el negocio. Por eso es que lo va a hacer bien o no va a querer que el consumidor se afecte. Pero igual afecta a la cadena alimentaria. La cantidad de dinero que está de promedio es mucho. ¿Ya? Entonces, hay crisis en varias instancias. A partir de los años 90 empezamos a registrar mayor crisis en temas de inocuidad alimentaria. Por ejemplo, la enfermedad de las vacas locas también. No sé si escucharon de eso. Se supone que hoy día las tenemos controladas, no a las vacas, sino al origen de la enfermedad. Dioxina en los alimentos, muchos patógenos hoy día, todavía seguimos con eso. Y eso hace perder la confianza de los consumidores. ¿Sí? En el año 2000 había un foro ya que se llamaba el Foro de Bienes de Consumo y en mayo del 2000 crean la Iniciativa Mundial de Inocuidad Alimentaria, una iniciativa privada. Iniciativa Mundial de Inocuidad Alimentaria o GFCI. Crean esta organización porque se dieron cuenta que la cadena alimentaria o la industria alimentaria es vulnerable. A pesar de que los países, cada estado regula para proteger al consumidor, pero no tiene los suficientes recursos para fiscalizar, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí en Chile, para no ir muy lejos, está establecido en la legislación que se tiene que implementar HACCP cuando uno elabora alimentos en un establecimiento de elaboración, preparación de alimentos. Eso es mandatorio, excepto algunas consideraciones que hay por ahí, pero en general debiera ser así. Pero yo conozco ciertas empresas que no tienen HACCP. ¿Por qué? Porque posiblemente no se les inspecciona. Por lo tanto, no lo cumples. Disculpe que le interrumpa. No, Javier. ¿qué es el HACCP? Ah, ¿qué es el HACCP? Carolina, tú puedes explicarlo, ¿no? ¿O se fue Carolina? No, ahí está Carolina. Perdón, Carolina, estoy hablando mal de ti. Profesor, disculpe, el hazard era cuando habían las fechas, ¿o no? No. Por ahí estás. Análisis, Dale, Carolina. análisis de puntos críticos de control. Buscar los puntos que son críticos durante el proceso y que evitan llegar al producto terminado con algún problema de inocuidad. Correcto, Carolina. No sé si es como fácil de explicarlo. No, muy fácil lo dijo usted, así que me gusta eso. Miren, en mis siglas en inglés es esto. Hazard Analysis and Critical Control Point. O análisis de peligros y análisis de puntos críticos de control. Por eso es que Carolina decía, esto implica definir cuáles son los puntos de control que sean críticos para qué, para el alimento. Es decir, la idea de toda industria alimentaria es que el alimento salga sin contaminantes. O uno dice no, limpio, que no te haga daño. Entonces, hay ciertos puntos críticos, hay ciertas etapas. En realidad, un punto crítico es una etapa de la producción. Así como cualquier etapa productiva que ustedes tienen dentro de sus empresas, en producir alimentos hay etapas también. Que dosifico, que muelo, que horneo, que envaso. Es, digamos, desde el punto de vista de etapas, uno lo ve. Pero hay en algunas etapas donde aquí, si es que no lo controlo, se contaminaría el alimento. Y a eso lo puedes llamar crítica para el alimento. Entonces, ese es el foco
de esta metodología, ¿ya? Que es un enfoque de riesgo. O sea, este es básicamente enfoque de riesgo. Identificar dónde tengo el mayor riesgo respecto al alimento, si lo queremos ver así, y verlo en sencillo. Claro, hay unos pasos que hacer para implementar eso. Pero es súper entretenido, al menos a mí me gusta, así que por eso le digo, hay harta diversión ahí. Entonces, te focalizas en estos puntos que van a ser críticos. Entonces, yo lo que estaba comentando es que la ley en Chile, la legislación de alimentos o de inocuidad alimentaria en Chile, establece que los establecimientos donde se manejan alimentos tienen que implementar esa metodología, es decir, esa metodología para buscar en qué etapas tengo la mayor criticidad respecto a que si no los controlo se puede contaminar el alimento y tengo que poner controles ahí. Tengo que monitorear, revisar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero eso es legislación. Pero yo les decía, yo conozco organizaciones que no tienen HACCP, que no aplicaron esta metodología, pero es ley. Ahora, ¿por qué puede pasar eso? Cuando no te presionan o cuando no te revisan, cuando no te fiscalizan, pues tú dices, ahí no pasa nada, aquí nadie no me va a cobrar nada. Entonces, eso es lo que se dan cuenta y en ese análisis hacen estos señores que es del Foro de Bienes de Consumo y es ahí donde crean la Iniciativa Mundial de Seguridad Alimentaria. ¿Sí? Dan esa volada, en el año 2000 crean esa organización y que hoy día está vigente. ¿Ya? Miren aquí este dato. Después les voy a seguir comentando un poco más de GFCI y todas esas voladas que hay hoy día. ¿Ya? Miren este dato. Según la OMS, o sea, estos datos no lo digo yo, la Organización Mundial de la Salud dice que 1 de cada 10 personas en el año se contaminan adquieren una enfermedad de transmisión por alimentos. Eso es la definición de ETA. Enfermedad de transmisión alimentaria. Es decir, consumieron un alimento, una ensalada, no sé lo que sea, pero que estaba contaminada con alguna bacteria, un peligro biológico, una bacteria, un virus o algún parásito, o con algún químico, una toxina, o con algún peligro físico. Generalmente es con biológicos o con químicos. Generalmente te genera enfermedad, más con los biológicos. Y mayormente más, digamos, si valga la redundancia, es con virus, ¿ya? Entonces, pero esta estadística es 1 de 10. Es decir, 10 personas, no sé cuántos estamos aquí en la sala, en el curso. Estamos 12, 13, 12 participantes. Es decir, a lo menos uno de nosotros este año se va a enfermar, si no se enfermó ya, por consumir alimentos contaminados. Es decir, se supone que tu alimento tiene que ser nutritivo, lo que decían ustedes hace rato, que me cuide, lo que decía, ¿quién decía? Javier, creo, o Héctor, perdón, ahí me equivoqué. Héctor, saludable, o sea, tiene que ser placentero comer, pero en 1 de cada 10 personas en el año, según la OMS, eso no sucede. En algún momento, 1 de 10 personas en el año van a enfermarse por consumir alimentos contaminados. Pregunta, ese dato 1 de 10 que dice la OMS, ¿qué creen? ¿Ese dato es el dato verdadero o no? ¿Puede ser más o es menos? ¿Qué creen ustedes? Son más porque esos son los que logran registrar. Perfecto, Héctor. O sea, estos datos registrados, pero no sé si a ustedes les ha pasado, pero que alguna vez han estado yendo al baño cada rato, porque ese es un efecto de las setas, cuando uno tiene diarrea, vómitos y todo, tienes un virus o una bacteria. No fuiste a la atención médica porque se te pasó y no quedó registrado, pero fue una ETA. Yo siempre considero que este dato puede ser 3 o 4 veces más, hasta 4 veces más, es decir, 4 de 10. Ahora, cuando hablamos de esta contaminación, digamos de 1 de 10 o de 4 de 10, que yo creo, es en toda la actividad o en todo ámbito donde consumimos alimentos, incluso en nuestra casa. No hay estadística muy específica respecto a dónde fue el origen. O sea, se pudiera tener, pero yo creo que hay una gran cantidad que es en nuestra casa.
sino que a veces no podemos trazar eso. Sabemos que nos enfermamos, pero no sabemos. Y además, si es por virus o bacterias, generalmente la enfermedad te aparece después de 2 o 3 días, dependiendo del virus o la bacteria. ¿Sí? 2, 3, 4 días. Y uno posiblemente ni se acuerde dónde comiste ese día o qué comiste. Entonces no vas a poder trazar qué alimento fue el que si fue a lo mejor el agua o si fue en el utensilio que tú consumiste y a partir de ahí llegó el contaminante a tu sistema digestivo y te causó. Y el detalle de eso es que 420,000 personas al año mueren por ETAs. Hoy día, por el COVID-19, vamos en 700,000 más o menos personas. Pero esto va a pasar. Pero estos 420,000 personas que mueren al año por ETAs, por alimentos, eso va a seguir dándose. Así que, y no hemos hecho, yo siempre digo, no, por este dato nosotros no hemos hecho ni cuarentena, no nos hemos escandalizado, los gobiernos, no, o sea, sí trabajan en pro de los alimentos, no estoy diciendo que no, pero no hemos hecho lo que estamos haciendo hoy día para el COVID. Ahora, no estoy diciendo que no hay que hacer para el COVID, yo creo que es innecesario, porque si no hubiera sido peor. Pero a lo que quiero ir es que ya mueran 420,000 personas en el año por ETAs, por consumir alimentos, es grave. O sea, a mí me escandaliza. Y 1/3 son niños menores de 5 años. O sea, son personas vulnerables. Las personas más vulnerables son las que tienen los mayores efectos en la cadena alimentaria. ¿Ya? Eso fue uno de los motivos por qué yo también me decidí quedarme en la cadena alimentaria. O sea, yo hoy día mis principales actividades es la cadena alimentaria. ¿Ya? Entonces ahí, por estos datos mismos, o sea, dije, oye, tengo que hacer algo o tengo que apoyar. Yo sé que no voy a resolver este problema, pero tengo que apoyar en algo en esto. ¿Ya? Ya. Comer puede ser peligroso, pero no comer es mortal. Yo creo que está claro eso, ¿cierto? Nosotros no tenemos la capacidad de hacer fotosíntesis. Por lo tanto, la energía que necesitamos lo adquirimos a través de alimentos. Por eso aquí la frase, comer puede ser peligroso, pero no comer es mortal. Si no comes, te mueres. Pero el comer, pues puede ser la estadística 1 de 10. ¿Ya? Entonces, y ahí, como ya les comentaba hace un momento, se crea, esto es una iniciativa privada, no es de gobiernos, ¿ah? Iniciativa Mundial de Inocuidad Alimentaria, arriba está el logo. Si quieren entran a su web, ustedes lo pueden googlear y hay mucha información ahí. ¿Ya? Pero la Iniciativa Mundial de Inocuidad Alimentaria depende del Foro de Bienes de Consumo. Consumo, bienes, estos bienes, ¿ya? Foro de Bienes de Consumo. Entonces, es como si la división de alimentos, digámoslo así, del foro es GFCI. ¿Sí? Este foro de bienes de consumo lo forman los principales directores ejecutivos y altos directivos de más de 400 supermercados. Walmart, por ejemplo. Fabricantes también están ahí, proveedores de servicios y otras partes interesadas a través de 70 países en el mundo. O sea, no está cualquiera sentado aquí en este foro. Son los directores ejecutivos, los meros, los de más alto nivel, metidos ahí, diciendo, oye, ¿cómo controlamos la cadena alimentaria? Porque si yo no controlo la cadena alimentaria, cada parte de la cadena alimentaria, ¿qué va a pasar al final con el consumidor? Va a seguir enfermándose y si hay un evento grave, pierdo la confianza del consumidor y pierdo el negocio. Entonces, ese enfoque de negocio no es que sea malo, está bien, porque al final cuando uno trabaja aquí, genera una industria, una empresa, es con fines de rentabilidad, pero tienes que ser una rentabilidad ética. ¿Y qué significa eso? Proteger a este señor de aquí que consume tu alimento. Si ganas por eso, genial, pero si ganas tu dinero contaminando el alimento y enfermando a este consumidor, esta ganancia no es ética. ¿Sí? Miren, sus miembros, de los que forman este foro, emplean a más de 10 millones de personas ya, directas y a 90 millones indirectos. O sea, la cantidad de empleabilidad que tienen ahí es tremenda. Por eso decía, al final, o sea, que el mayor impacto que tiene, o sea, esto se dieron cuenta, es la cadena alimentaria que otras actividades. ¿Ya? Las iniciativas que tiene ese foro, una de ellas es la Iniciativa Mundial de Seguridad Alimentaria.
que es la que controla o trata de mirar cómo estandarizar la cadena alimentaria. Y tiene otros, miren, ¿eh? Sostenibilidad social, ambiental, salud y bienestar, cadena de valor de extremo a extremo y la iniciativa de cadena de suministro sostenible. Entonces, hay muchas iniciativas que tienen que seguro van a venir. Pero esta es la que ha tenido mayor impacto, digamos, por la forma en que está trabajando hoy día. Y generalmente ese foro se alinea a los objetivos de desarrollo sostenibles. Las Naciones Unidas, al final del siglo XX, en realidad fueron en los 80, se crean los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A inicio de los 90, perdón, se crean. Y se trabajaron y se trabajan en función de eso. Y GFCI tiene que ver con uno de sus objetivos. Uno de los objetivos de desarrollo sostenible es seguridad alimentaria. Es decir, que tengamos alimentos suficientes con la calidad suficiente también. No es textualmente así el objetivo, pero está dentro de ese marco, y la Iniciativa Mundial de Inocuidad Alimentaria o de Seguridad Alimentaria se focaliza o se orienta a ayudar a uno de sus objetivos de desarrollo sostenible. ¿Ya? Por lo tanto, la iniciativa, como ya les comentaba, es una colaboración entre expertos mundiales de la industria, tanto de la industria minorista, de los procesadores, de los servicios alimentarios, así como de proveedores de servicios asociados con la cadena de suministro de alimentos. Foco, industria alimentaria, en otras palabras, o cadena alimentaria. Miren, me voy a ir aquí para adelante un poquito porque hay grupos de trabajo y todo, pero y aquí GFCI, esta Iniciativa Mundial de Inocuidad Alimentaria, está esparcida en el mundo en grupos de trabajo. Hay un grupo de trabajo que es Latinoamérica, aquí. O sea, que abarca nuestra región. Hay un grupo GFCI México. Un mexicano siempre quiere trabajar solos, no se quiere juntar con los estadounidenses ni los canadienses, dijeron solos. Y obviamente hay un GFCI Canadá y Estados Unidos. ¿Sí? En Europa, está en China, en Japón hay otro grupo, en Nueva Zelanda y Australia hay otro grupo. Entonces, 2, 4, 6, 7 grupos locales, donde aquí se junta la industria en cada grupo local para bajar los lineamientos generales de GFCI localmente. Ustedes se dan cuenta, están abarcando todo prácticamente. ¿Ya? Y miren la volada que tienen como visión. A mí me encanta esta visión. Hasta romántica, yo creo que es. Alimentos seguros para los consumidores en todo el mundo. O sea, alimentos seguros para todos en todo el mundo, si quieren verlo así. O sea, esa visión que tienen estos, que los alimentos al final sean siempre seguros, que cuando tú compres un delivery que venga seguro, que sepas que tiene la garantía de que no te va a hacer daño. Que vas cuando compras una empanada, lo mismo. Cuando vas, compras del supermercado, no sé, una bebida, un vino, si quieres, también lo mismo. Que asegures, o que tú estés seguro, que tengas la garantía de que no te va a causar daño. Entonces, por eso es una visión muy ambiciosa, ¿ya? Y a nivel específico, ¿qué es lo que quieren lograr ellos? Mira, o sea, ¿qué están haciendo? Proporcionar mejora continua de los sistemas de gestión, que es el ramo que nosotros estamos llevando aquí. Por eso es que dije, oye, les explico esto, porque seguro van a trabajar con esto más adelante. Miren, entonces, mejora continua de los sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos para garantizar la confianza en el suministro de alimentos inocuos a los consumidores de todo el mundo. O sea, ellos en específico están preocupados de esto, pero ¿qué quieren lograr con eso? Esta volada. Alimentos seguros para todos en todo el mundo. Y ellos trabajan en grupos, arman grupos de trabajo donde hay expertos. Por ejemplo, ¿qué me gustaría resaltar de aquí? Venta por mayor, almacenaje. Hay un grupo de trabajo que es de diseño higiénico, que tiene que ver cómo diseñas los equipos donde procesas los alimentos, cómo construyes la planta. ¿Ya? Entonces tiene varios grupos. Incluso sacaron un grupo de desinfectantes o de químicos, detergentes desinfectantes, que está muy bueno. Por acá no lo tengo. ¿Sí?
Me voy a pasar algunas porque lo que quiero es centrarme en algunas cosas. Ellos, GFCI, no elabora normas. Lo que hace es revisar lo que llaman esquemas o normas, ¿sí? Ellos tienen un documento comparativo donde dice cómo debe ser una norma de seguridad alimentaria, donde la cadena alimentaria puede incorporarla. Pero ellos no elaboran. Entonces, ellos lo que hacen es, imagínense, la USAID dice, elaboran una norma para la inocuidad alimentaria, lo elaboramos, lo escribimos, ¿ya? Y lo mandamos a GFCI, GFCI lo va a revisar con su documento comparativo y nos va a decir, ok, o nos va a decir, mira, ¿sabes qué? No cumple con lo que queremos. Una vez que te dice sí, cumple, los actores de la cadena alimentaria lo pueden aplicar sin ningún problema. Y debiera ser reconocido por cualquier actor ese estándar. Por ejemplo, las normas BRCGS, las normas IFS, las normas de la FCC 22000, ¿sí? Global Gap, que es para producción primaria, etcétera, y otras más. Nosotros en Chile, en la cadena alimentaria, he incorporado más esta, con IFS. Y hoy día está creciendo muy fuerte FCC 22000 también. O sea, es una norma de gestión con política, con objetivos, como hemos venido comentando, pero focalizado para la cadena alimentaria, que es la gracia de esto. Y hay mucho trabajo que hacer ahí. Por eso les digo, si alguno de ustedes quiere orientarse a esto, hay rato para hacer cosas ahí. ¿Ya? Entonces, ese es lo que llama la equivalencia. Esta es la cadena alimentaria en resumen, ¿ah? Producción primaria, industria, donde proceso, distribuyo, comercializo y llego a los consumidores, que puede ser al hogar directamente o en los restaurantes. ¿Sí? La última milla también se le llama. ¿Sí? Miren aquí. GFCI estructura o dividió, que está en una norma ISO, pero ellos lo tomaron. Esta es la cadena alimentaria dividida. Ustedes dan cuenta que aquí es producción primaria, animales, producción de animales, granjas, algo así. Aquí es pisciculturas, plantas, ¿sí? Y aquí plantas y granos. Y aquí está la producción de alimentos para animales, para engordar los cerditos, las aves, por ejemplo, ¿sí? Tanto simples o como a nivel más compuesto, digamos así, ¿sí? Entonces, porque esto se usa para los animales y para los peces. Igual es parte de la cadena alimentaria esa producción. Tiene que ser inocua, entre comillas, también. Y después viene la conversión animal, es decir, faeno, AgroSuper, por ejemplo, Aristía, donde está Carolina, ¿cierto? Ellos están aquí, en la C. Pero también viene el procesamiento de plantas y granos. Ese es el D aquí, ¿sí? Y después viene ya, entonces, este es procesamiento primario, si quieres verlo así, donde preparo materias primas para un procesamiento más acabado, donde ya tengo preparando mezcla de productos, alimentos perecibles, por ejemplo, un yogur, quesos, ¿sí? Y viene después el catering, la preparación de alimentos, de alimentación colectiva, después viene la venta al por mayor y menor, retail, y llega obviamente a partir de ahí al consumidor. Pero aquí abajo no es la producción de alimentos, la producción de alimentos y la logística está arriba, pero aquí abajo tienes, por ejemplo, almacenamiento y distribución. Hay empresas que se dedican a almacenar y distribuir. No procesan el alimento, pero sí tienen en sus bodegas alimentos y se convierten igual en establecimientos de alimentos. Servicios para la inocuidad alimentaria, fabricación de equipos, producción de empaque para la industria alimentaria y comercializadores. ¿Cuál es la idea de esto? Es que cada parte, aquí hay 17 partes, cada parte al menos, una de las cosas que GFCI ha estado trabajando es que cada parte al menos tenga una norma aprobada por ellos. Y esto que está más clarito es lo que falta. O sea, hay 4 partes que todavía falta, pero si lo vemos al revés, hay 13 que ya están listas. Entonces, la cantidad de cosas que se está queriendo hacer o que ya se está haciendo para estandarizar la cadena alimentaria es tremendo. ¿Sí? Así que
allí hay hartos temas que hacer, hartos estándares que mirar. Y aquí hay dueños de normas que han sido aprobadas por GFCI. Aquí los que les comentaba, los que nosotros ocupamos más son esta y esta, este grupo de normas. Aquí estos tienen varias normas. Producción primaria también tenemos esta. Las pisciculturas en el sur, todo el tema de salmones, implementan esta porque es muy específica para esa industria. ¿Sí? Entonces, esa es la... Y después hay otras entes para Asia, como lo ven, Asia GAP, ¿ya? Canadá GAP, ese QF que se usa más en Estados Unidos o Norteamérica en general, lo mismo que Primus. Pero estas son las principales, esta de acá, esta de acá, y esta de acá, y esta, Global GAP. ¿Sí? Son esquemas que ustedes posiblemente en algún momento se van a topar por ahí. Cantidad de certificaciones en el mundo de estándares que aprueba GFCI. Miren, más de 10,000 Estados Unidos. ¿Qué más aquí? Esta zona. En la zona nuestra, Chile tiene la mayor cantidad de certificaciones. ¿Sí? Argentina, Bolivia, Argentina, Paraguay y Uruguay tienen muy pocas, Venezuela casi nada, tienen en este rango. ¿Sí? Muy poquito. ¿Qué conclusión podemos sacar aquí? Del cono norte hacia arriba, la mayor cantidad de certificaciones. Y también la mayor cantidad de riqueza. Los que estamos al sur, menor cantidad de certificaciones y menos riqueza. Entonces, si uno puede sacar conclusiones también aquí respecto a desarrollo económico, al menos desarrollo económico, no me atrevo ahora a decir desarrollo así a secas, también uno puede sacar por estas conclusiones de acá, por la cantidad de certificaciones GFCI. ¿Ya? Aquí hay 4 definiciones. Inocuidad, que el alimento no haga daño. Calidad, que se cumplan los requisitos. Legalidad, requisitos legales, que se cumpla. Y autenticidad, asegurar que las materias primas, insumos y productos finales no se adulteren. Es decir, que cuando tú compres un alimento sea lo que tú dices querer comprar o lo que definiste comprar y lo que sea lo que dice la etiqueta. Cuando hablamos de autenticidad tiene que ver con eso. ¿Sí? Acá está un poco lo que comentamos hace ratito de HACCP, pero que básicamente tiene que ver con controlar que el alimento salga adecuado para que cumpla estas características. Que no me haga daño, que cumpla con la ley. Siempre hay requisitos legales para producir alimentos. ¿Ah? Siempre. Todas las legislaciones en los países se orientan a proteger el alimento. ¿Qué puede contaminar los alimentos? Por ejemplo, clavos, astillas serían contaminantes físicos. Detergentes, desinfectantes, micotoxinas, químicos, biológicos, virus, bacterias, salmonella, Escherichia coli, listeria monocitógena, etc. También elementos radiológicos y los alérgenos. Las alergias alimentarias hoy día se están estudiando más. Se supone que está aumentando, se asume que aumenta la cantidad de personas alérgicas. Por lo tanto, la industria alimentaria también tiene que asegurar que cuando procesas alimentos con varios perfiles alergénicos, no contamines un alimento que no debiera tener alérgenos. Los alérgenos son, por ejemplo, huevo. No sé si alguien de ustedes es alérgico. Leche, pescado, mariscos, nueces o frutos de árbol, ¿sí? Soja, soya, ¿sí? Etc. O sea, se consideran 8 los alimentos que causan más del 90% de los casos, pero hay más de 100 alimentos que causan alergias, ¿sí? Pero 8 de ellos causan más del 90%, y eso se pide, las legislaciones piden que se rotulen apropiadamente, ¿ya? En la industria alimentaria generalmente se mira HACCP, que hace rato decíamos, que tiene que ver con mirar peligros que contaminen, el análisis de amenazas. Esto es para riesgos intencionales, que alguien quiere hacer daño y contaminar intencionalmente. Y cuando hablamos de vulnerabilidades, al fraude alimentario, que te vendan gato por liebre, por ejemplo, pero en los alimentos. Entonces, esos 3 enfoques hoy día se usan. ¿Ya?
Ok, entonces aquí un poco les voy a comentar un poquito y también qué quiero que hagan y qué documento que ya lo subí en la plataforma, que quiero que le den una lectura. La lectura es rápida, o sea, son varias páginas, son como 30 creo, pero es muy rápida, o sea, no se van a complicar ahí. Es de cultura. Entonces, y aquí siempre uno se hace la pregunta si la inocuidad, que hemos dicho que el alimento tiene que ser seguro, que no me hace daño, si es una prioridad o es un valor. Yo siempre pregunto esto cuando a veces doy talleres a alta dirección, a los gerentes y al grupo directivo les hago esa pregunta. El 80%, sus respuestas, porque son anónimas, se hacen votación, el 80% de los casos que he hecho dicen que es prioridad y no un valor. Y en realidad debiera ser un valor, porque a diferencia del valor como un elemento de gestión, cuando yo tengo una prioridad cambia de un día para otro. Cambia por costos, cambia porque el cliente me lo dijo, cambia porque tengo que auditar. En cambio, si es un valor instalado, tú te comportas bajo esa condición. ¿Sí? Y nosotros dependemos de la seguridad del alimento que consumimos, depende de las decisiones que toman las personas cuando preparan nuestros alimentos. Es decir, nosotros confiamos de que cada persona, cuando prepara alimentos, toma las decisiones correctas para mantener seguro el alimento que tú consumes. Cuando tu mamá o tu señora o tu pololo o polola te prepara un alimento, uno confía en que te lo preparó higiénicamente, ¿cierto? ¿O no? Ustedes desconfían. Entonces, y tiene que ver con eso. O sea, uno dice, no, sí, yo confío, y yo confío que en realidad tomó las decisiones correctas para preparar. Por ejemplo, tomó la decisión de lavarse las manos antes de prepararme la ensalada. Por ejemplo, es ese nivel digamos, de confianza. ¿Ya? Se supone. Pero eso a veces no ocurre. Por eso es que tenemos 1 de cada 10 personas en el mundo oficialmente se enferman por consumir alimentos contaminados en el año. ¿Ya? Esas decisiones que tú tomes cuando preparas alimentos están influenciadas por lo que se llama culturas de cada organización. ¿Sí? Entonces, es decir, lo que tú crees, lo que tú piensas, te condiciona la decisión que tomes respecto. Nosotros siempre hemos hecho en todo ámbito de industrial, capacitamos a las personas, incluso posiblemente ustedes en su trabajo capacitan, se esfuerzan por estandarizar conocimientos, hacen inspecciones y hacemos análisis. Eso siempre hemos hecho. En la cadena alimentaria seguimos haciéndolo y lo vamos a seguir haciendo seguro. Pero aquí viene la frase que a mí me gusta: si la única herramienta que tienes es un martillo, tiendes a considerar cada problema como un clavo. ¿Quién lo dijo? Maslow. Y eso es verdad. Es decir, si tú conoces una única herramienta y ese es un martillo, todo lo que veas será un clavo. Vas a creer que es la única solución también. ¿Ya? Miren esta frase. Creo que eso no sé si lo hemos comentado ya. Creo que lo comentamos en la primera parte. La cultura se come la estrategia en el desayuno. Peter Drucker. Recuerdan que yo, después de Dios, en quien creo, es en Peter Drucker, ¿ya? ¿Qué significa eso? ¿Quién me ayuda con eso? ¿Qué significa? Creo que esto lo comentamos, no sé si lo hemos comentado, pero da lo mismo. ¿Qué significa que la cultura se come a la estrategia en el desayuno? ¿Quién lo comenta? Delen. Carlos. Carlos, ¿estás? Parece que no. Gonzalo. Profesor, por acá Orlando, Dale, Orlando. me suena, la cultura es como las tradiciones, puede ser, se Ya. comen a la inteligencia en el desayuno, si lo pudiera ver de esa Puedes forma. traducir, perfecto. Las tradiciones se comen a la inteligencia. Perfecto. Edson, ¿querías tú? Dale.
Sí, profesor. Quería complementar lo que dijo mi compañero. La forma que aprecio esa frase es de que por más de que uno o una sociedad, mejor dicho, tenga o una organización se plantee determinadas cosas, estrategias, formas de alcanzar un determinado objetivo, es bastante más preponderante la cultura propia, la forma que tiene de hacer las cosas, siempre va a estar influyendo en los resultados y sobre la estrategia en sí misma. Perfecto, Edson. Perfecto. Esa es digamos, yo solamente voy a agregar a lo que ha dicho Orlando y Edson, es que en función de eso, el mejor plan que tengas, el plan diseñadito, yo creo que eso lo comentamos también en la primera parte, ese plan se va a lograr siempre y cuando se apoye por la cultura, por las decisiones o por las tradiciones que decía Orlando. Si no tienes un buen enfoque en las personas, en otras palabras, si no tienes una buena cultura que te apoya a la estrategia, por eso que dice aquí, la cultura se come la estrategia en el desayuno, es decir, va a terminar devorada, es decir, al final no se va a ejecutar tu plan. Eso en todo ámbito. Peter Drucker lo dijo en todo ámbito. ¿Eh? Si ustedes llevan eso a su ámbito donde están, pueden tener un buen plan, pero si es que tú no tienes la preponderancia para tomar decisiones y empezar a trabajar en función de eso, y eso tiene que ver con las decisiones del día a día que tomas, al final no se logra nada. ¿Ya? Así que por eso les digo, o sea, este señor esa frase nos dejó y a mí me gusta mucho. El desempeño personal, recuerden que nosotros medimos considerando si una persona sabe, quiere o puede. Siempre es así, ¿eh? El desempeño de una persona, de cualquiera de nosotros, está condicionado por eso. ¿Cuál es más fácil de lograr en una persona de estas tres dimensiones? ¿El saber, el querer o el poder? ¿Cuál es más fácil? Él quiere. ¿El más fácil o es más difícil? El más fácil. El querer. ¿Ya? O sea, es una decisión personal. O sea, de lo que usted preguntó es lo que yo pienso, lo que podría ser más fácil para una persona, entre saber y poder. Perfecto. Ariel, ¿tú qué opinas? Ariel. Nos abandonó Ariel. Alan. ¿Me escucha? Sí, sí. ¿Cómo era? Perdón. Yo decía, ¿cuál de estas tres es más fácil de lograr para una persona? Mira, pienso que el que quiere. El que quiere, igual que Christopher. Perfecto. Ustedes se fueron por esta porque yo creo que tiene que ver con que una decisión muy personal. Es decir, si tú quieres hacer cosas, vas a lograr aprender, vas a poder hacer cosas, algo así. Eso es verdad. Entonces, a la vez, si lo pones de otro lado, cuando una persona no quiere hacer cosas, va a condicionar al revés todo esto. Y para muchas organizaciones, especialmente la cadena alimentaria, es fatal eso. Porque miren, aprender algo, pues una decisión, si tú quieres aprenderlo, vas a aprender muy rápido. El poder va a depender de otras condiciones también, además de la voluntad, va a depender de la condición física de uno. Yo, por ejemplo, uso lentes y a mí me pones a inspeccionar botellas para ver si hay un cuerpo extraño en una bebida, que pasa la línea así, no sé si han visto esas, a veces hay pantalleros ahí, hoy día se usa menos, pero si me pones a mí sin lentes, pues yo voy a hacer un mal trabajo, no voy a poder hacerlo. Entonces, por eso muchas veces va a depender también de algunas condiciones físicas. Pero sí, es verdad, ese de abajo es al final el condicionante. Nosotros dentro de la industria, cuando falla, por ejemplo, no sé, se etiquetó mal el producto, cualquier producto, salió etiquetado y salió con error de etiquetado. La pregunta va a ser siempre, ¿fue una falla técnica o fue una falla de conducta? La mayoría de nosotros va por una falla técnica, pero cuando uno empieza a entender la cultura, muchas veces es falla de conducta. ¿Por qué? Porque esa falla técnica
se originó porque alguien posiblemente tomó la decisión de hacer o no hacer algo. Por ejemplo, si tenía que yo setear la máquina o regular la máquina y tomé la decisión no hacerlo o hacerlo apurado, al final, obviamente, termina en una falla técnica, pero el origen fue una conducta, fue una decisión mía. Entonces, cuando uno hace análisis, incluso, no sé si han hecho alguna vez análisis de causas, terminas en la conducta, no en el culpable, ojo que eso es distinto, sino en la conducta, una decisión que no se tomó adecuadamente. Entonces ahí podemos ver, pues, por ejemplo, este fue caso real, ¿eh? Incluso en la empresa mía, la que causó esto. La mezcladora se quemó, el personal que hacía limpieza no cubre el tablero de la máquina, una máquina moderna, no sabía, en el descriptor no se recogía y no se comunicó. Alguien no comunicó, decidió no comunicar, ya sea, la decisión puede ser consciente o inconsciente, a lo mejor ni sabía que tenía que comunicar, pero al final fue una decisión, ¿ya? Entonces siempre vamos a llegar a fallas de comportamiento. ¿Qué es cultura? Miren aquí la definición de cultura. Valores compartidos, creencias compartidas y normas compartidas que afectan la mentalidad y el comportamiento hacia la seguridad alimentaria a través de una organización. Lo planteo de otra forma. Voy a poner pantalla negra. Dice que son valores, creencias, normas compartidas, ¿sí? Que condicionan, si lo ponemos valores, creencias y normas compartidas, que estas condicionan la forma de pensar. ¿Sí? Hasta ahí vamos a tener así una persona. Aquí está su cerebro. Me salió como, no sé, un alienígena, algo así. Pero entonces, los valores están instalados aquí, en el cerebro, digamos así, en tu cabeza, si quieres verlo así. Las normas, las creencias, desde niños nosotros tenemos ciertas creencias arraigadas, o surcos mentales también que se le llama. Lo que crees, lo que valoras, te condiciona lo que piensas. Y imagínate otra persona teniendo los mismos valores, las mismas creencias. Otra persona teniendo los valores y las mismas creencias. Por eso es que la definición dice valores y creencias compartidas. Al final terminan pensando lo mismo, ¿sí? Cuando piensan lo mismo, ¿qué aparece? Aparece conducta, es decir, hechos, conducta, hechos, y también un lenguaje común. Es decir, un comportamiento que se aprecia por acciones, pongámosles acciones, pongámoslo en frase. Y un lenguaje común. ¿Sí? Por eso habla de valores y creencias compartidas, compartidos. Eso es cultura. La cultura no lo hace una persona. La cultura aparece cuando hay dos o más personas compartiendo valores y creencias. Por eso es que en una organización puede haber más de una cultura. Por eso se hablan de las culturas. Por eso no sé si se han dado cuenta el Estado chileno, creo que hay un ministerio, es el Ministerio de las Culturas, no es de la cultura. Porque hay grupos de personas y que creen cosas comunes y aparece una cultura. Entonces, eso se refiere a esto. Y si lo llevamos a su casa, a su familia tiene una cultura, porque hay ciertos valores y creencias que se comparten y aparece acciones y lenguaje común. Y ahí nosotros diagnosticamos cultura a este nivel. Aquí diagnosticamos. Es decir, hacemos un diagnóstico de qué lenguaje y qué acciones hay y más abajo decimos qué valoras. Pero eso es por inferencia. Uno infiere eso. ¿Sí? A este nivel se hace diagnósticos de cultura. ¿Cómo cambio cultura entonces? Cambiando a este nivel, cambiando mis acciones, cambiando mi lenguaje. ¿Sí? ¿Les hace sentido eso? ¿Cómo identificamos una sociedad con cultura?
espero que nadie se me ofenda, con cultura machista. ¿Cómo identificamos? ¿Alguien quiere aportar ahí? Marisela, Profesor, una consulta. dale. ¿Se escucha? Sí, sí. Sí, es que, ¿qué pasaría si, como todos traen un conjunto de creencias, valores, y en el fondo lo que arraigan, y la empresa puede que tenga cierto criterio de valores también? ¿Cómo se puede hacer en el caso de que una persona sí tenga las cualidades necesarias en cuanto a técnicas para trabajar bien, pero en cuanto a sus valores y todo eso se dificulte todas las relaciones, en este caso, comunicación efectiva entre las partes? Eso es complicadísimo y es un gran problema ahí, Carlos, cuando en una organización tu valor, por ejemplo, imagínate, pongamos alimentos, lo pones como valor la inocuidad. Si trabajas en la industria alimentaria, una empresa que va por pro inocuidad y llega una persona que es competente, saca rendimiento a las máquinas, productivo, es el mejor gerente de producción o el mejor jefe de producción porque hace trabajar a las máquinas, a las personas y todo eso, pero él no tiene este valor arraigado. ¿Qué va a pasar? Te va a echar abajo todo lo que tú... El problema de esto, hay varias cosas que aparecen aquí, que muchas veces las personas, nosotros, si tu jefe hace una cosa en contra de lo que está declarado, uno dice, no, si mi jefe lo hace, entonces yo también lo hago. Es el efecto rebaño. ¿Qué haces ahí? Tendrías que alinearlo a que él toma este valor. Porque si no, por más bueno que sea, te va a echar abajo, otros se le van a sumar a él. Y él va a crear su grupo. Va a crear su cultura, que es distinta a la cultura que quiere la organización. En otras palabras, si lo ves desde el punto de vista, o si lees su libro Peter Drucker, te va a decir, elimina a este man, a este güey. ¿Por qué? Porque puede ser el mejor técnico, pero en valores te va a echar abajo, te va a sumar mucha gente y va a haber, entre comillas, como un boicot. Entonces, eso si tú ves a todo lo que tiene que ver con manejo de competencias o de gestión de personas, pues ese es el foco, ¿sí? No necesariamente, hoy día, ¿por qué contratan las empresas? Las empresas hoy día no están necesariamente contratando por temas técnicos, porque eso se enseña, se aprende. Estás contratando por valores, posiblemente viendo ese lado que antes se decía habilidades blandas, o sea, en realidad no son tan blandas. Son otras cosas que te hacen tu desempeño más grato. ¿Ya? No sé si respondo ahí, pero es un temón ahí esa pregunta, Carlos, eso es filosófica. ¿Ya? Es con cerveza resolver. Y tiene para rato con eso. Sí, es verdad. no. De hecho, es que es complicado porque muchas veces termina siendo el que no es controlable, pese a que sea muchas veces útil para la empresa, al no ser controlable se vuelve una amenaza, Sí. aunque sea bueno. Entonces, Sí. ese es el problema. Es el problemón ahí. Y yo, por ejemplo, perdón que me ponga así como ejemplo, pero no soy ejemplo de nada, pero en la empresa que tengo, nosotros contratamos, por ejemplo, para marketing, porque hacemos marketing nosotros, contratamos a un especialista, se supone, en marketing. Pero lo que hacía no nos gustaba y su forma que abordaba no nos gustaba. Al final, terminamos contratando practicantes, niños recién salidos de la universidad y funcionan mejor, porque nosotros todos los días nos reunimos con ellos para ir alineándolos y tienen resultados espectaculares. ¿Sí? Entonces al final terminamos eso. Claro. Dale, Carlos. No, es que estoy de acuerdo, creo que a veces es mejor, como dice usted, como contratar a personas que realmente tengan los valores de la empresa porque se pueden capacitar con el tiempo. Sí, pues. Muchas veces uno nunca sabe, con las ganas que tengan pueden demorarse poco. Sí. Entonces a mí nosotros nos ha ido muy bien con jóvenes recién salidos de la universidad o institutos
Y cuando los contratamos ni siquiera les preguntamos si es que qué puestos salieron, cuántos supieron, si se echaron el ramo de sistemas de gestión, no sé, algo así. Y porque al final vamos a ver trabajando, o sea, ahí vemos quién tiene más trote o quién tiene más actitudes. Alan me preguntaba, ¿desde cuándo es obligatorio que toda planta de alimentos debe tener HACCP? No recuerdo, Alan, pero ya estamos hablando desde que yo tengo uso de razón de alimentos, digámoslo así, 14, 15, de esa época ya yo sabía que era obligatorio. O sea, fue aumentando gradualmente, ¿ah? Pero más o menos de esa época, yo creo que fácil, con esa idea se lleva 10 años en Chile. ¿Sí? Pero todavía tenemos hartos problemas. ¿Ya? Entonces, lo que yo quería resumir esto, cómo nosotros reconocemos una cultura machista, pero yo decía, perdón, para que no se me vaya alguien ofender, es por lo que dice y por lo que hace, ¿cierto? Así se identifica una cultura. Y recuerden, hemos dicho que lo que se dice y lo que hace está condicionada por los pensamientos y los pensamientos están condicionados por los valores y creencias. Esto está en tu cerebro. Mientras tú no lo saques de aquí, no hay problema acá. El problema es cuando empiezas a compartir con otros lo mismo y te empiezas a decir cosas y a hacer cosas en conjunto. Y ahí aparece la cultura. ¿Sí? Hoy día se está trabajando más fuerte el tema de cultura, así que si se meten ahí es interesante. El tema, la pregunta siempre es ¿quién crea la cultura? El padre del desarrollo organizacional, Edgar Schein, o Schein, no sé cómo se lee, él dice que la cultura es creada por los líderes, y esto es lo que me gusta, lo que dice. Y una de las funciones decisivas del liderazgo es probablemente la creación, la gestión y siempre y cuando sea necesario, la destrucción de la cultura. Es decir, un líder, un gerente que se supone está llamado a ser líder de la organización, si es que no trabaja para mejorar la cultura, para lograr una cultura bajo los valores que se establecieron en la planta, simplemente no está haciendo esa función de líder. O sea, puede ser gerente y todo lo que quieras, pero no está haciendo función de líder, de crear una cultura. Por eso aquí dice, es la creación, una función decisiva, lo que dice Edgar Schein, una función decisiva de liderazgo es probablemente la creación, la gestión, y algunas veces vas a tener que destruirlo para crear otra cultura. Entonces me gusta esa parte ahí y le echa la culpa a los líderes. Ahora, ¿qué dijo GFCI, la Iniciativa Mundial de Inocuidad Alimentaria? Dijo, miren, vamos a sacaron un documento donde declaran, donde establecen las dimensiones respecto a cultura de inocuidad. ¿Sí? Y sacó un documento. ¿Y cuáles son esas dimensiones? Acá están. Visión y visión de la empresa, personas, consistencia, adaptabilidad, conciencia de peligros y riesgos. Esas 5 dimensiones configuran lo que se llama, o si tú trabajas en esas dimensiones, vas a lograr tener una mejora de cultura de inocuidad. Ojo, esto es para la cadena alimentaria, pero si tú lo traduces y lo llevas a otro ámbito, también te puede funcionar, obviamente cambiando ciertos elementos. Pero aquí, estas son las 5 dimensiones que se debieran trabajar para mejorar cultura dentro de una organización de la cadena alimentaria. Esto a partir de la Iniciativa Mundial de Inocuidad Alimentaria. En la visión y visión hay varios elementos, ¿sí? En las personas, grupos de interés, gobernanza, comunicación, organización de aprendizaje, incentivos y recompensas. Esto es un tema no menor, no sé si ustedes en sus empresas tienen bonos, ¿sí? Pregúntese por qué es el bono. Si es por cantidad, si el bono es por cantidad, la cantidad va en contra de la calidad, y si estoy en la industria alimentaria, va en contra de la inocuidad. ¿Por qué? Porque si estoy en alimentos produciendo, el lavarme las manos va a ser pérdida de tiempo, porque tengo que tener más cantidad, o sea, yo gano por cantidad. Entonces, para mí, respetar la higiene personal, lavarme las manos cada hora que me dijeron, cada 2 horas, es pérdida de tiempo, pierdo 10 minutos. Entonces, cuidado con los bonos. Ustedes son jefes y establecen bonos, tienen que equilibrar las variables que les interesa, pero no ir en contra de alguna variable que al consumidor, que a su cliente le interese. Si va en contra del cliente, pusiste un mal bono.
¿sí? Por eso aquí se habla de esa parte, por ejemplo. Conciencia de peligros y riesgos. Tienen que ver cómo las personas saben de qué peligros o riesgos son importantes y que te puedan afectar al producto y a tus clientes, por ejemplo. Agilidad para adaptarse, también es un ámbito importante de la cultura. ¿Ya? Aquí les puse algunas frases, lo tomé de David Fishman, el libro que lo recomiendo, es un libro muy sencillito, Cuando el liderazgo no es suficiente. ¿Sí? No es muy complejo el libro leerlo. Y aquí dice, disculpe, señor Jiménez, llega el empleado a su jefe. No, le dice, llámame Juan, en esta empresa todos somos iguales. ¿No te das cuenta? Está clarito, ¿cierto? O sea, está claro que no son iguales. Aquí, en esta empresa verdaderamente trabajamos en equipo. Pues ya están peleándose ya. Aquí, esta posiblemente sea la imagen más representativa de lo que queremos hablar de cuando hablamos de cultura. En este nuevo, este es nuevo, llega sonriendo, llega feliz, los demás ya están tristes, estresados, incluso el empleado del mes está estresado. Este es nuevo todavía, tiene que aprender la cultura. ¿Sí? Al final, tú te terminas o nosotros nos terminamos adaptando al comportamiento de la mayoría. ¿Por qué? Te absorbe la cultura que ya está establecida dentro de las organizaciones. Entonces, cuando hablamos de liderazgo, los líderes de la organización tienen que llegar y romper esta cultura y crear. Por eso Edgar Chey dice muchas veces, va a ser necesaria la destrucción de la cultura para crear otra cultura dentro de la organización. ¿Ya? Eso, niños. Consultas. Este material está arriba. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo subí en la plataforma, en el U virtual, voy a compartir de nuevo. En el U virtual, aquí donde dice evaluación de sistemas, en el último, puse la presentación, esta que acabamos de ver, pero puse este de aquí que dice lectura. Editar ajuste, está bien. Ahí, ¿qué les puse? Y les cargué el archivo también, que es de la Iniciativa Mundial de Inocuidad Alimentaria. Es un documento para que ustedes lo puedan leer. Voy a descargarlo para mirarlo. Ahí está. Una cultura de inocuidad alimentaria, documento expositivo de la Iniciativa Global de Inocuidad Alimentaria. El 2018 lo emitió. ¿Ya? Ustedes lo leen ahí, hay un resumen ejecutivo, uno puede entender ahí muchas cosas con ese resumen, y de ahí son como, pues decir, son como 30 páginas, que es de fácil lectura, y aquí están las 5 dimensiones. O sea, aquí incluso parte con las 5 dimensiones, los 4, 5, la misma que les ponía en las láminas. Y de ahí va desarrollando cada dimensión. Entonces, la lectura es muy rápida lectura, o sea, no hay, incluso hay unos gráficos ahí que eso reduce la cantidad de páginas. ¿Ya? Entonces, la idea es que le den una lectura y ¿qué les pido? Opción 1, presentar elementos que se debieran tener por cada dimensión. Es decir, es que debiera tenerse una política con esto, debiera tenerse un plan de capacitación, debiera tenerse un plan comunicacional, no sé. Un listado, es decir, de elementos por cada dimensión. No les puse mínimo de elementos ni máximo, ustedes pueden hacer un listado ahí. O, en realidad, hacer un resumen de qué quiere decir cada dimensión. Pero resumen, o sea, la idea no es que copien todo, sino un resumen, dos párrafos, uno, como quieran ustedes leer. ¿Ya? Es decisión de ustedes cómo lo armen. Lo debiéramos ver el otro viernes y allí, si es que hay dudas, lo vemos ahí y esta sería nuestra última actividad también. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Se entendió? O sea, es lectura y sacar elementos. Ustedes cuando lo lean se van a dar cuenta ahí que
qué elementos o si hacen un resumen. ¿Ya? Profe, Dale. hola. Es individual, ¿cierto? Hágalo de a 2. ¿Sí? Ya. Si es que ahí tienen su dúo o quieren hacer de trío, como quieran. No más de No, de 3. tres mejor. De No tres más de mejor. 3. No más de 3 porque si no, Tres. no se trabaja. Yo lo sé. Tres, pues. Máximo 3. Acá lo voy a poner, máximo 3. ¿Ya? Ahí lo actualicé. Lo dejé abierto para no tener problemas. Ustedes lo suben ahí, ¿ya? Cada uno lo tiene que subir, ¿cierto? Sí, porque no he creado grupos y además va a ser difícil que yo les cree grupos, porque ustedes por afinidad se van a juntar seguro. Sí. Y sí, mejor ustedes individualmente lo suben. Ya. ¿Estamos, niños? Niñas. Profe, Marisela, dele. sí, una consulta. Lo que pasa es que estoy en el U virtual, justamente donde está usted, en evaluación de sistemas, pero intento abrir el PDF que estábamos viendo ahora de la clase, Tendencia en Gestión Alimentaria, y me aparecen solamente 2 láminas, no las 28. No sé si lo puede verificar usted o tengo problema yo. Marisela, se ve las 28. Yo lo estoy viendo ahora. ¿En serio? Ah, Yo y ahí creo- me lo voy a conseguir porque no lo puedo Lo visualizar bajo, completo. Me parece igual que usted. Sí, pues, pero descárgalo. No lo veas, porque a veces Ujú, por el visualizador de la web, mejor descárgalo ya. y ahí lo ves. Aquí debieras tú bajarlo. A ver, mira, si lo bajo, ahí lo estoy bajando a descargas y después lo borro. A ver qué me aparece. Ahí está, ve. Ah, ya. Ya, Descarga. profesor. Sí, Ya, descarga. gracias. No, a ti, gracias. Ya, niños, cualquier duda me escriben y pues estamos en contacto. ¿Ya? Ya. Gracias, profe. Que esté bien. Buenas Ya, profe, noches. que esté bien. Gracias. Feliz fin de semana. Chao, gracias. 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 Chao, chao. Buenas noches. Chao, profesor, gracias. Chao, profe, cuídense. Chao, cuídense.